Bienvenido, gracias por venir a la casa del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición, hermano, de nuestros seres queridos, hablando de nuestros seres queridos abuelos. Usted sabe que cuando uno habla con un abuelo, una persona de edad, va adquiriendo uno experiencia, va adquiriendo uno madurez, porque nuestros abuelos o los ancianos lo único que hacen es enseñarnos a través de sus experiencias, trasladarnos a nosotros las experiencias de ellos, para que nosotros de pronto no vamos a cometer esos errores. Entonces, cada que nosotros hablamos con ancianos, con personas de edad, lo único que hacemos es enriquecernos nosotros, enriquecernos. Y qué bendición. No sé si a usted le gusta, pero particularmente a mí me gusta hablar con las personas de edad, con los ancianos, porque ellos le cuentan a uno algo bien hermoso y especial de lo que ellos han vivido. Y recuerdo una vez que hablé con un anciano de 113 años, 113 años, y el señor era lúcido, hacía mandados, tremendo, y me contaba de cómo era la ciudad, y me contaba de cómo era la vida en ese tiempo. Y ahorita uno ve este tiempo y uno dice, ha cambiado, ha cambiado. Pero él tenía una experiencia y la trasladó a mi vida para yo poder tener un ejemplo de vida. Entonces los ancianos nos enseñan a nosotros sabiduría, nos dan conocimiento y nos pueden dar un buen consejo. Y la Biblia me enseña a mí de unos ancianos. Por ejemplo, una vez usted recuerda que Moisés, en el transcurso de su vida ministerial, él tuvo momentos de aflicción. Tuvo momentos donde él le dijo al Señor: Señor, yo ya no aguanto más este pueblo que me has dado, mejor mátame. Y dice la escritura que el Señor le dice que suba al monte con 70 ancianos, 70 ancianos, para poder depositar del espíritu de Moisés a los ancianos, para que a su vez los ancianos le ayudaran a llevar el pueblo. Amén. Entonces tenía una experiencia los ancianos para ir a ayudar a Moisés. Pero también nos dice la escritura que a David lo ungieron unos ancianos como rey en Israel. Usted recuerda que David fue ungido 3 veces. Fue ungido en su casa por el profeta Samuel. Fue ungido por el pueblo en su tribu, en Judá. Pero también fue ungido por los ancianos en su nación, Israel. Amén. Ancianos, experiencia. Pero también dice la Biblia en Santiago que cuando algún enfermo esté en nuestra casa, podemos llamar a los ancianos, y los ancianos van a orar por él y va a sanar. Y dice la escritura también en Apocalipsis, hablando en Apocalipsis número 4 de la adoración en los cielos, que hay unos 24 ancianos que se postran delante del Cordero y delante de aquel que está en el trono. Amén. Entonces los ancianos tienen experiencia y nos enseñan a nosotros. Y quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 12, porque allí en Eclesiastés Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Usted recuerda que Eclesiastés lo escribió Salomón, pero escribe este pasaje, este libro, ya siendo anciano, ya siendo viejo. Tomando en cuenta lo que hablamos del consejo, de la sabiduría que nos da, podemos nosotros también tomar este pasaje y mire lo que nos dice. Ya lo tiene. Cuando lo tenga me dice amén. Eclesiastés 12, capítulo 1. Mire lo que dice el sabio Salomón. Dice: acuérdate
de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y está aconsejando Salomón que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Está hablando de aprovechar el tiempo y le habla a los jóvenes, porque es la realidad. Nosotros joven fuimos, pero vamos a envejecer, y en la juventud le está diciendo que hay un vigor. Y yo recuerdo, hermano, que en la juventud hasta 3 partidos nos jugamos en el día, pero ya hoy en día media horita ya estamos agitados, estamos cansados. Entonces el consejo, dice Salomón, aprovecha el tiempo, y le habla a los jóvenes y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a venir días en los cuales diga, yo no tengo contentamiento en él, yo ya estoy cansado, yo para qué hago esto, yo para qué hago aquello. Nosotros tenemos que buscar hoy, cuando tenemos vigor, cuando tenemos fuerzas, al Señor, para que después no vayamos nosotros a decir, ya no tengo fuerzas, ya no tengo aliento, ya no puedo hacer nada. Hermano, hoy que podemos, hoy que estamos aliviados, hagámoslo, busquemos al Señor. Y comienza él en el capítulo 12 diciendo, acuérdate. Pero mire cómo termina el mismo capítulo 12. Estamos allí, hermano. Amén. Mire cómo termina. Vamos a leer el versículo 14, 13 y 14. Leamos el versículo 13 también. Y mira cómo termina. Porque él está diciendo que nos acordemos de nuestro Creador en los días de tu juventud, que aprovechemos bien el tiempo. Mira lo que dice, porque él finaliza y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo el proverbista Salomón? Si nosotros aprovechamos bien el tiempo en el día de la juventud, en el momento del juicio, el Señor nos va a juzgar según nuestras obras, si fueron buenas o si fueron malas. Pero Él está diciendo, aún las que están encubiertas, nosotros tenemos que saber que de todas las cosas le daremos cuenta a Dios. De todas las cosas le daremos cuenta a Dios. Esto no es como dicen por allí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto no es solamente una palabra que la gente la dice en la calle, porque esa palabra está en la Biblia. Esa palabra es bíblica. Comamos y bebamos que mañana moriremos, fue lo que dijeron los israelitas en el desierto. Comamos y bebamos que mañana moriremos, y así no es. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todas las cosas, de todo lo que hagamos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Por eso Él es el que juzga, no nosotros. Nosotros podemos juzgar con ligereza. El viernes hablamos algo de los justos y aprendimos de que muchas veces nosotros tenemos el dedo listo para señalar, pero nosotros no somos dignos para señalar a nadie. El mismo proverbista lo dice en Eclesiastés 7, 22, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No somos dignos, hermano, de juzgar a nadie. Solamente somos justos por aquel que hizo justicia, llamado Jesucristo. Solamente por Él. Pero no podemos nosotros señalar ni juzgar a nadie, porque solamente nuestro Señor es el que juzga. Y va a haber un día donde todos nosotros tenemos que comparecer delante de Dios. Va a haber un día, y nosotros sabemos, hermano, que de todo lo que hagamos daremos cuenta a Dios. De todo lo que hagamos.
No es como dice la gente, que cuando nosotros morimos, ahí se acaba todo. No, Señor. No es así. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Porque dice la Escritura en Deuteronomio. Vaya allí para que lo leamos. Deuteronomio 30, versículo 14 al 16. Mire lo que dice, hermano. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Nosotros daremos cuenta a Dios de todas las cosas, porque Él nos mandó a que nosotros estuviéramos pendientes de su palabra, estuviéramos pendientes de su camino, para que cumpliéramos sus estatutos, sus mandamientos. Tenemos que dar cuentas a Dios de todos nuestros actos. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Hermano, ¿será que el presidente de Estados Unidos no estará delante de Dios? ¿Será que aquella persona que está por allá en África no va a dar cuenta a Dios? Dice la Escritura: grandes, pequeños, pobres, ricos, tribu, lengua y nación, todos daremos cuenta a Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Y no sé si usted sabía, pero quiero enseñarse que hay tribunal del Padre. Hay tribunal del Padre, pero también hay tribunal del Hijo, y también hay tribunal del Santo Espíritu de Dios. Amén. Estamos hablando de un juicio o de dar cuentas, o un tribunal. Entonces hay tribunal del Padre, hay un tribunal del Hijo y hay un tribunal del Espíritu Santo. Todos daremos cuenta a Dios. Es lo que le estoy diciendo. Todos daremos cuenta a Dios. Pero hay un tribunal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todos llegaremos acá. Pero para llegar acá, primero hay que pasar por acá. Para poder estar en el tribunal del Padre, tenemos que pasar por el tribunal del Espíritu Santo. Tenemos que pasar, hermano, por el tribunal del Espíritu Santo. Luego tenemos que pasar por el tribunal del Hijo y luego por el tribunal del Padre. Amén. Yo necesito que usted me entienda esto, hermano. Para poder llegar al tribunal del Padre, primero tenemos que pasar por el tribunal del Espíritu Santo. Luego pasar por el tribunal del Hijo para poder llegar al tribunal del Padre. Pero todos vamos a pasar. Todos vamos a llegar al tribunal del Padre. Amén. Es el orden. Para yo poder llegar al Padre, tiene que ser por el Hijo. Pero el Espíritu Santo es el que me lleva al Hijo. Amén. Entonces hay un orden, hay unos tribunales. Y quiero que nosotros miremos un poco de esos tribunales, porque solamente me quiero centrar en el bimah o tribunal. Esta palabra bimah significa tribunal de Cristo. Y ahorita se va a dar cuenta por qué quiero que nos centremos allí. Miremos el tribunal del Espíritu Santo rápidamente.
Tribunal del Espíritu Santo. La Biblia dice, Juan 16, versículo 7. Al versículo 11. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo hablando, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veráis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren lo tremendo. Me habla de un pecado que nos muestra el Espíritu Santo. Nos muestra el Espíritu Santo, pecado. Y aquí está diciendo que el pecado es rechazar a Jesucristo. Pecado es rechazar a Jesucristo. Pecado es yo rechazar lo que Cristo hizo por mi vida. Es pecado. Y eso nos lo muestra el Espíritu Santo. Nos va a convencer. Esa palabra allí es redarguir. Esa palabra allí es enseñar que Cristo es nuestro Salvador. El pecado. Pero también dice en Juan capítulo 3, 18: el que en Él cree, hablando de Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nos habla de condenación. El Espíritu Santo nos enseña que es pecado para que no seamos condenados. Un tribunal. Pero también dice que nos va a mostrar, nos va a redarguir de justicia. Y esta de justicia quiere decir que en Cristo nosotros somos justificados al Padre. En Cristo nosotros podemos llegar al Padre. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que nos va a convencer de juicio. Y esto es, hermano, la obra de Satanás. Porque el príncipe de este mundo no tiene que ver nada con nosotros. Habrá juicio para aquellos hijos de Satanás, para aquellos hijos del príncipe de este mundo. En Romanos lo aclara bien. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos está a nosotros convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para no ser condenados. El Espíritu Santo. Y es lo tremendo. Tribunal del Espíritu Santo. Y usted bien lo sabe. Tribunal del Espíritu Santo. Santa Cena. Santa Cena. Qué tan tremendo, hermano, que la Santa Cena para algunos es algo que no tiene sentido, que no tiene valor. Pero tenemos que saber en el día de hoy que la Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. La Santa Cena. La Biblia dice en 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, y leemos hasta el versículo 32.
que saber qué es lo que estoy haciendo. Y la Santa Cena es un tribunal, y es el tribunal del Espíritu Santo. Es el primer tribunal para poder llegar al tribunal del Padre. Pero mire que es un escalón, es un escalón. Y dice la Escritura en 1 Corintios 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es lo que dice, juicio, tribunal, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen o están muertos. Nos examinaremos a vosotros mismos, no seamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es lo que dice, para que no seamos condenados con el mundo. La Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. La Santa Cena, tribunal del Espíritu Santo. Hermano, qué tan tremendo. La Santa Cena es algo bien hermoso, que nos reconcilia, hermano. Nos reconcilia. Por eso es algo serio. Dice aún la Biblia que ahí mismo en Corintios, el apóstol Pablo estaba exhortando al pueblo de Corinto, porque ellos cuando tenían hambre y los invitaban a una Santa Cena, se iban. Cuando tenían ganas de tomar, se iban para la Santa Cena. Y así no es algo serio, es un tribunal. La Santa Cena, estamos nosotros conmemorando la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Y tenemos que ponernos a cuentas. Es el tribunal. Aplaca la ira de Dios. Pero lo tremendo es que no todos pasan por este tribunal, porque no a todo el mundo participa, entiende o está de acuerdo con la Santa Cena. Que no todo el mundo pasa por este tribunal. Usted a muchos les explica, les dice, y muchos no creen, muchos no lo hacen, muchos no van a pasar por este tribunal, y muchos no quieren pasar por este tribunal. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo hago indignamente, dice la Biblia que muchos duermen, acumulando ira para el día de la ira. Porque yo debo de pasar por este tribunal, pero muchos quieren pasarlo por alto. Muchos. Pero si usted pasa por alto ese, quedan dos más. Quedan dos tribunales más. Porque así es Dios. Si se le escapó de pronto algo, allá arriba, como dicen por ahí, hay otro retén. Y después hay otro. Y de ese otro nadie va a poder salvar. Amén. Entonces, el tribunal del Espíritu Santo, la Santa Cena. Pero también tenemos el tribunal del Hijo. Tribunal del Hijo. Y lo tremendo de este tribunal, hermano, es que todos sí vamos a pasar por este tribunal. Todos vamos a pasar por este tribunal. Segunda de Corintios, capítulo 5. En el versículo 10. Dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está hablando de todos, todos, hermano, es un absoluto. Ahí no hay una palabra que diga, es que algunos, los que estén vestidos de amarillo no van a pasar por... No, ahí está diciendo todos, y todos es todos.
que daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Y mire otro pasaje. Hay muchos, pero no me quiero detener ahí para que sigamos adelante. En Romanos, capítulo 12, versículo 9. Y lo leemos hasta el versículo 12. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Porque Cristo para eso murió y resucitó. Victoria. Cristo para eso murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermana? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Va a llegar un momento, va a llegar un día donde las rodillas se van a doblar solas, donde la boca va a hablar sola y va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pero el mismo dice en Apocalipsis 3: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Tribunal de Cristo. Pero también está el tribunal del Padre. Y mire qué tremendo, hermano. Tribunal del Padre. Y este tribunal es llamado el gran trono blanco. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Ya lo tiene allí, hermano. Gloria a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, aleluya, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, aleluya, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Fueron abiertos los libros delante del Padre para juzgar según sus obras. Hermano, de este lugar nadie se va a escapar. Nadie va a... ¡Ay! Me equivoqué de lugar, me devuelvo. No, Señor. No, de ahí no era escapatoria. Yo no quisiera estar en ese lugar, hermano. Yo no quisiera estar en este lugar, en el tribunal del Padre. Pero de ahí no hay escapatoria. Tenemos que pasar por el tribunal del Espíritu Santo. Y cuando se pasa por el tribunal del Espíritu Santo, bueno, que de pronto muchos se hicieron de la vista gorda, van a tener que pasar por el tribunal del Hijo. Se perdona el Espíritu Santo en el tribunal, pero tienen que pasar por el tribunal del Hijo. Y si de pronto en el tribunal del Hijo, dice la Escritura, son reprobados o son vomitados de la boca del Señor, va a haber, por decirlo así, otra oportunidad, porque van a dar la cabeza por el Señor y van a ser salvos. Pero de acá, de este tribunal, nadie se va a escapar, hermano. Se va a escapar.
De pronto tendremos amnistía, aunque yo no estoy con eso, de que nosotros nos columpiemos y que porque hay oportunidad, entonces yo puedo pasar por el ladito del tribunal del Espíritu Santo. Yo puedo pasar por el lado del tribunal del Hijo y dar la cabeza y ya, y ser salvo. No, hermano. Hagamos las cosas bien. Antes, al contrario, para no llegar a este lugar. Porque yo no quisiera estar en este lugar, hermano. Yo no quisiera estar en este lugar. Porque de aquí, hermano, o nos vamos con el Señor, o para la paila mocha. Y aquí sí no hay escapatoria. Dice la Escritura que de allí es para el fuego eterno, o la segunda muerte que llama la Biblia. Unos para un lado y otros para la gloria de Dios. No hay escapatoria. Pero yo le tengo una noticia. Hermano, yo le tengo una noticia. Hermano, yo le tengo una noticia. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? Que podemos evitar estar en este lugar. Podemos evitar estar en ese lugar. ¿Y sabe cómo? En Jesucristo. En Jesucristo. Nosotros podemos evitar estar en este lugar, porque Cristo se presenta delante del Padre por nosotros. Y dice la Escritura en Apocalipsis que se fueron abiertos los libros, y uno de los libros es el libro de la vida. El libro de la vida. Si nosotros seguimos a Jesucristo, si nosotros estamos en el libro de la vida, no vamos a pasar por este tribunal. O por decirlo así, vamos a pasar. Pero Cristo está intercediendo. Cristo nos está tapando. Cristo nos cubre. Cristo nos cubre. Hermano, miren lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, aleluya, de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, aleluya. Una sola vez. La muerte segunda no nos va a tocar acá, sino que mueran una sola vez, y después de todo el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos, dice, hermano. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermano, yo me gozo con esta palabra. Cuando yo leí esta palabra, yo, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque es que el Señor, hermano, dice que llevó nuestras enfermedades para que nosotros no padeciéramos enfermedad. Fue despreciado para que nosotros no fuésemos despreciados. Cargó nuestro dolor. La paga, hermano, de nuestra paz fue sobre él. Recibió el castigo del pecado nuestro. Fue clavado, muerto en una cruz. Llevó, hermano, todo nuestro pecado. Hermano, peleó, luchó contra todas las potestades. Fue sacrificado como un cordero. Quitó, dice la Biblia, el dominio que tenía la muerte sobre nosotros.
nos inscribe en el libro de la vida y como si fuera poco nos presenta o nos representa delante del Padre. Hermanos, esto es una cosa maravillosa. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pero tenemos que pasar por el tribunal del Espíritu Santo y por el tribunal del Hijo. Por el tribunal. Para nosotros no poder pasar por el tribunal del Padre. Para que nosotros seamos representados por Cristo. Dice la Escritura que en Cristo, el que está en Cristo, no hay condenación. No tienen condenación alguna. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo, siendo aceptos, siendo probados y siendo reprobados. Reprobados es ganar. Ganar. Si nosotros pasamos por el tribunal de Cristo y somos calientes, nos va a tragar. Vamos a estar dentro de. Pero si somos tibios, si somos fríos, hermano, nos va a vomitar de la boca. Por eso es que tenemos nosotros que estar en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo. Esa palabra allí tribunal de Cristo significa bimá. Este tribunal de Cristo, que significa escalón, o significa a los pies. A los pies. A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Es el tribunal. Tenemos que estar nosotros a los pies de Cristo, confesando nuestros pecados, confesando nuestra necesidad. Tenemos que estar nosotros a los pies de Cristo, en el bimá, en el tribunal, siempre reconociendo, siempre confesando necesitados de Dios. Hermano, nosotros, conociendo esto, tenemos que pasar y tenemos que permanecer, hermano, de rodillas en el bimá de Cristo, para que Él sea representándonos en el tribunal del Padre. Hermano, yo la verdad no quiero estar ahí en ese momento del tribunal del Padre. Que mi Señor me represente. Por eso todos los días en el bimá, de rodillas al Señor. Usted recuerda, hermano, vamos a ver unos ejemplos. Y usted recuerda el endemoniado gadareno. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando se baja de la barca, lo primero que hace es este endemoniado, cuando lo ve, es correr. Y lo primero que hace cuando llega cerca a él es poner su rostro en tierra. Poner su rostro en tierra. Y miren lo tremendo. Era una persona que estaba poseída, que estaba endemoniada. Y dice que vivía en los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? ¿Qué hay en los cementerios? En los cementerios hay muerte. Era un muerto andante, un muerto viviente. ¿Cuántos muertos no hay así? Muchos, que literalmente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Muertos. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo llega allí y lo libera. Lo libera. Y miren lo que pasa cuando los de esa región lo ven. Miren lo que dice. Vaya conmigo, hermano,
a Lucas capítulo 8, versículo 34. Usted recuerda que el endemoniado o los demonios que lo tenían poseído le dice al Señor Jesús que no los eche al abismo, sino que los deje entrar en unos cerdos, en un hato de cerdos. ¿Recuerda? Mira lo que pasó. ¿Está allí conmigo? Amén. Mira, amén fuerte, hermano. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el año de la reconciliación. Amén. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron avisos en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue, se volvió. Mira qué cosas tan tremendas pasan acá. El endemoniado estaba a los pies de Cristo, queriéndose reconciliar con Dios, pero los de la región lo querían sacar. Pero cuando usted lee este pasaje, dice la Biblia que el endemoniado no lo podían sostener, no lo podían, por decirlo así, domar, porque tenía legiones, estaba poseído, y lo amarraban con cadenas y él las reventaba. Mucha gente, me imagino, que iba a dominarlo y él los aporreaba. O sea, esa ciudad, por decirlo así, atormentada por demonios. Y lo único que querían ellos, pienso yo, era que se fuera el endemoniado, porque no los dejaba vivir. Pero ya aquí me dice que aquellas personas, cuando escucharon y vieron lo que Cristo había hecho en el endemoniado, sintieron miedo. Pero qué paradójico, que cuando usted ve el principio de este pasaje, ellos tenían temor del endemoniado, y ahora que está en su cabal juicio, vestido en paz, también tenían miedo. También tenían miedo. Hermanos, si había uno queriéndose arrepentir a los pies de Cristo, en el bimán de Cristo, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo? Si estaba él en paz, tenía tranquilidad. Yo recuerdo, hermano, que en los momentos que yo estaba trabajando en lo secular, por tanto estrés y tantas cosas que tenía que hacer, me sentía estresado, me sentía muchas veces con un insosiego en la calle. Y cuando había el día de culto, yo no veía la hora de llegar a la iglesia. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo sentía paz, sentía una tranquilidad, hermano, hermosa, que le digo aquí entre nosotros, yo no quería salir de la iglesia, me tenían que echar. Yo era el último que salía. Llegaba mi pastor y me decía, bueno, Vallejo, vámonos, pues vámonos. Me echaba, pero yo no quería salir de allí. Hermano, esa paz, esa tranquilidad que nos da el Señor, no es como el mundo la da, hermano. Y estos renegaban por eso. Renegaban. Cuando ya el endemoniado estaba a los pies de Jesús, yo creo que lo que pasaba es que les había dañado el negocio. El negocio socio. No. El negocio que tenían estas personas de la región de Gadara. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esta región era una región de judíos, donde habitaban judíos. Y resulta que para los judíos los cerdos son inmundos. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo estos? Por eso quise hacerle claridad.
Cuando empezamos a leer el versículo 34, dice que aquellos que estaban apacentando los cerdos, ya habían salido los demonios del endemoniado, habían ido al hato de cerdos, se habían ido al abismo, pero habían quedado otros. Y cuando se dieron cuenta lo que hizo el Señor Jesús con los cerdos, ¿qué dijeron ellos? No, este nos va a dañar el negocito. Nos van a dañar el negocio y nos van a acabar todos los cerdos. ¿Y dónde está nuestra economía? ¿Y dónde están nuestras riquezas? Pero ¿qué eran los cerdos? Inmundo, inmundicia, porque los israelitas son pastores. Pastores de ovejas. Los que apacentaban cerdos eran los egipcios. Eran los paganos. ¿Y qué estaba haciendo este pueblo? Apacentando cerdos. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Y miren lo que dice. Cuando se dieron cuenta que el endemoniado, el ex endemoniado, estaba a los pies de Cristo, huyeron y le dijeron: váyase. Porque muchas personas no están a los pies de Cristo por la economía. Muchas personas no están a los pies de Cristo, hermano, porque hacen cosas ilícitas que les da buena ganancia, buena rentabilidad. Y nosotros tenemos que saber eso, que si estamos a los pies de Cristo, nosotros no vamos a ser una persona que no haga nada contrario a lo que Dios le gusta que hagamos. Si nosotros estamos a los pies de Cristo, vamos a aprender a ser justos y a sacar de nuestro lado lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios. Pero querían sacar a Cristo de ese lugar porque les estaba dañando el negocio. Usted sabe que cuando José lleva a su padre y a sus hermanos donde Faraón, lo primero que le dice es: cuando Faraón te pregunta quién eres tú, diles que nosotros y nuestros padres somos pastores de ovejas. Para que de una vez sepa y no nos ponga a apacentar cerdos. Porque nosotros somos lo que somos aquí, en la calle y donde sea, donde estemos. No solamente somos creyentes en la iglesia. ¡Qué bendición! Estamos en la iglesia, todos somos cristianos. No, yo tengo que demostrar lo que soy aquí y en todo lugar. Estemos al frente del que estemos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y los negocios chuecos no son para nosotros, no son para los hijos de Dios. Porque Dios es el que nos sostiene a nosotros y el que nos da, hermano, para dar, para sostener, para la casa, para la comida, para todo. No vendamos nuestra primogenitura, hermano. Somos hijos de Dios, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Usted ve también la historia de esa familia, María, Marta y Lázaro. Dice la escritura que el Señor Jesucristo visitaba y hacía discipulado en la casa de estas mujeres. Pero Lázaro se iba por la puerta de atrás. Se volaba. Muchas veces nosotros en la casa empezamos a hablar de Cristo y ya empezaron los cristianos, empezaron a hablar del Señor. No pueden hacer otra cosa, no hablan de otra cosa. Empiezan por allá los Lázaros a huir y nosotros felices y nosotros allí. Y lo tremendo es que usted sabe que había una mujer que estaba postrada a los pies, pero había otra que estaba en sus quehaceres, en la cocina, Marta y María. Y dice la escritura en Lucas capítulo 10, acompáñenme allí para que lo leamos. Lucas capítulo 10, Bimá de Cristo, capítulo 38 al 41. Y miren lo que dice, hermano. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con todos tus quehaceres.
María ha escogido la mejor parte. La mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? A los pies. Al bimá de Cristo. La mejor parte. Pero si usted se da cuenta, dice la historia que Marta era la mayor. Marta era la mayor. Y dice la historia que la mayor abría la puerta. Marta abrió la puerta de Cristo, de su casa, para que él entrara. Pero eso no nos vale. Nosotros podemos, hermano, llevar 20 años en el Evangelio. Podemos conocer un montón de cosas en el Evangelio. Pero si no estamos a los pies de Cristo, ¿de qué sirve? Y yo con eso no estoy diciendo que no le abramos la puerta al Señor. Al contrario, abramos la puerta al Señor. Pero me habla de alguien que era mayor, alguien antiguo. Si yo conozco al Señor, hermano, a los pies de Cristo. Porque en ese lugar, hermano, es donde nosotros debemos permanecer. Permanecer. Es allí, hermano. Abrámosle la puerta al Señor. Invitemos al Señor. Invitémoslo para que entre a nuestra casa. No es por el tiempo que llevemos. Qué bendición que llevemos años en la iglesia. Qué bendición. ¿Pero qué? ¿De qué vale? Una vez conocí a un señor, que ese señor iba a la iglesia tradicional. Y mire qué tan tremendo, que muchas veces gente conociendo, entre comillas, de Cristo, y no hace lo que tiene que hacer, y la gente no secular, sin darse cuenta, hacen cosas maravillosas para Dios, queriendo agradarlo, como Cornelio. Y dice la escritura que Cornelio era un hombre justo, piadoso, y era un hombre que daba a los pobres. Y llega Pedro, y le habla de Cristo, y se convierte toda su casa. Y me recordaba yo de este hombre, porque siempre él me decía, Fredito, y a él le gustaba mucho hablar del Señor, y como él sabía que yo era cristiano, entonces me decía, hablemos del Señor, y hablábamos. Y una vez me dijo, ¿sabe qué, Fredito? Yo he tenido experiencias con Dios, y gloria a Dios, y me gusta, y qué bendición, y que sean más. Y me dijo, y una vez yo le dije a Dios que le iba a entregar lo mejor. Y el Señor tenía un mini mercado grande, muy grande en San Javier. Y él me dijo, yo le voy a dar un día a Dios. No un día económico, no, sino un día dedicárselo a Dios. Y que él empezó a hablar con su esposa. Y la esposa le dijo, hijo, dele el miércoles, que el miércoles no tenemos tanto trabajo, el miércoles es suave. Y él le dijo, no, mi amor, yo le voy a dar el domingo. El domingo, que es el mejor día, se lo voy a dar al Señor. Y mire tan tremendo, ese señor vendía más o menos, le digo, por ahí unos 3, 4 millones de pesos en un fin de semana, un día. Y él me dice, Fredito, en el momento en que yo hice eso, las ventas se me duplicaron. Cuando él le dijo a la esposa que le iba a dar el domingo, no, ese es el mejor día. Digo, sí, por eso le doy al Señor eso, porque es lo mejor. Y cerraba los domingos, hermano, cerraba los domingos. Si un domingo es cuando uno aprovecha, de pronto por ahí vamos a mercado, lo cerró, porque para Dios era lo mejor. Para Dios era lo mejor. A los pies de Cristo siempre darle lo mejor. Eso no es porque sepamos. Qué bendición saberlo, pero apliquémoslo, hagámoslo, actuemos. Debemos nosotros, hermano, hacer cosas para el Señor, servir a Dios con todo nuestro corazón, el tiempo para Dios, a los pies de Cristo. Pero también vemos rápidamente cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro y a su socio Juan y sus hermanos. Usted ve que el Señor Jesucristo se presenta a la orilla y le dice, Pedro, ponga mar adentro, vamos, que te quiero enseñar algo. Estoy parafraseando. Y Pedro sale con el Señor en la barca. Y resulta que Pedro ya estaba empacando para irse. Y toda la noche había estado pescando.
intentando, haciéndolo, pero no pescó nada. No pescó nada. Hermano, y Pedro era un profesional. ¿Cuántos de nosotros no somos profesionales y pensamos que porque somos profesionales vamos a hacer la obra profesionalmente de Dios? Hermano, sirve. Se puede utilizar algo de lo que nosotros hemos aprendido, pero las cosas son espirituales. Son espirituales. Dice la escritura, ahí mismo en Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8 y 11. Vi más de Cristo, a los pies de Cristo. Aleluya. Y mira lo que dice la escritura. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, a los pies de Jesús. Cuando vio que sacaron esa multitud de peces, Pedro, me imagino que dijo: pero si yo soy el experimentado, si yo soy el experto, y toda la noche estuvimos pescando y no cogimos nada, y llega este hombre y solamente decir, tira la red a la derecha. Pedro no le iba a tirar, usted lee la historia, Pedro no le iba a tirar, pero de la insistencia le dijo: en tu nombre lo voy a hacer, en tu nombre lo voy a hacer, hazlo. Y lo hizo. Y mira lo que dice la escritura: Pedro cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros nos renegamos delante de Dios? Cuando nos dice que hagamos algo, cuando nos dice, nos levanta, hermano, y nos dice: póstrate, ora, está en intimidad. ¿Cuántas veces? Y de pronto nosotros: Señor, he estado muy cansado, está muy temprano. ¿Cuántas veces? Pero nos llama a ponernos a cuentas en su tribunal. Nos llama a estar ahí de rodillas. Y Pedro le dice: apártate, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habiendo hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, aleluya, serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Hermano, hay momentos difíciles en nuestra vida, pero es allí donde nosotros tenemos que estar.